Hola, muy buenas a todos, yo soy Jack y el día de hoy les traigo los 10 misterios sin resolver. Bueno, empecemos. Número 10, zumbido de Taos. ¿Alguna vez has escuchado un zumbido que parece provenir del exterior y no sabes el origen? No vayas al otorrino, y tampoco al psiquiatra, quizás has oído el extraño sonido bautizado como el ronquido de Taos. Este extraño sonido se originó en la pequeña aldea de Taos allá en Nuevo México, de ahí su nombre, pero se ha oído en muchos sitios del mundo. Este sonido es un extraño ruido de baja frecuencia parecido al sonido de un motor de diésel sonando a través de cristales. El zumbido está en el umbral de la audición humana, entre 20 y 20.000 hercios o ciclos por segundo. Las investigaciones se han concentrado en los sonidos de baja frecuencia, entre 33 y 80 hercios, pero no han podido precisar la causa. Mucha gente escucha el zumbido solo o más intensamente, en el interior de edificios. Otros pueden percibir también las vibraciones del sonido en su cuerpo y se percibe más por la noche. El ronquido de Taos es un sonido persistente de baja frecuencia e invasor que no toda la gente es capaz de escuchar. Se describe lo más a menudo posible como un distante motor, y es difícil de detectar con los micrófonos, y su fuente y naturaleza son un misterio. Hoy en día algunas personas perciben el sonido continuamente, pero otras lo perciben solamente durante ciertos periodos. Para alguna gente, el ronquido percibido puede representar un sonido débil y una molestia suave, mientras que otros lo perciben de modo más intenso y puede interferir seriamente con actividades diarias. Las consecuencias comunes incluyen una carencia del sueño, pues el ronquido puede mantener a alguna gente despierta o despertarla en el medio de la noche. Tales casos han dado lugar a la expresión víctimas del ronquido de Taos. Esto comenzó a desatar teorías de lo más dispares, desde que eran sonidos provocados por la vibración de la Tierra hasta que era provocado por objetos extraterrestres que emitían ese sonido como lenguaje cifrado. Lo cierto es que científicamente no se ha encontrado ninguna fuente definitiva, se barajan ruidos artificiales surgidos como atenuación de alta frecuencia de sonidos o de estereofonía distantes, como subvoces o altavoces de hogares, de coches, y de lugares donde haya música, maquinaria industrial, pero el escucharlos en desiertos, a cientos de kilómetros de altavoces y fábricas, esas explicaciones no convencen demasiado. También está la incógnita de por qué, a pesar de ser perfectamente audible, no queda registrado en micrófonos convencionales. Número 9, monumento del Mar de Galilea. Cuando realizaban un estudio geofísico en el sur del Mar de Galilea, los investigadores se toparon con un monumento en forma de cono, de unos 230 metros de diámetro, 39 metros de altura y un peso estimado de 60.000 toneladas. Los resultados iniciales indican que la estructura fue construida en tierra firme hace aproximadamente 6.000 años, y luego quedó sumergida bajo el agua. El profesor Shmulik Marco del Departamento de Geofísica y Ciencias Planetarias de la UTA dice que se trata de una hazaña impresionante, teniendo en cuenta que las piedras que componen la estructura, probablemente fueron traídas de más de 1 milla de distancia, y dispuestas de acuerdo con un plan de construcción específico. El Dr. Yitzhak Paz de la Autoridad de Antigüedades y de la Universidad Ben Gurion dijo que el sitio se parece a los sitios antiquísimos de sepulturas de Europa, y probablemente fue construido a principios de la Edad del Bronce. Debido a que la cantera más cercana se encuentra a más de 1 milla de distancia, el Dr. Marco cree que las piedras fueron llevadas al sitio específicamente para la construcción de la estructura. Para estimar la edad de la estructura, los investigadores recurrieron a la acumulación de arena alrededor de su base. Debido a la acumulación natural de arena a lo largo de los años, la base ahora está de 6 a 10 metros por debajo del fondo del Mar de Galilea. Teniendo en cuenta la altura de la arena, y la tasa de acumulación, los investigadores dedujeron que el monumento tiene varios miles de años de edad. Los investigadores planean organizar un equipo especializado en excavaciones submarinas para investigar los orígenes de la estructura, así como la superficie sobre la que está construida. Igualmente, la búsqueda de artefactos ayudará a fechar con más precisión el monumento y dará pistas sobre su fin y sus constructores. Número 8, mecanismo de antisitera. Es uno de los primeros mecanismos de engranajes conocido, y se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas, se trata de un mecanismo que usa engranajes diferenciales, lo cual es sorprendente dado que los primeros casos conocidos hasta su descubrimiento datan del siglo XVI.
De acuerdo con los estudios iniciales llevados a cabo por el historiador Derek J. de Soya Price en 1922-1983, el dispositivo era una computadora astronómica capaz de predecir las posiciones del Sol y de la Luna en el zodíaco, aunque estudios posteriores sugieren que el dispositivo era bastante más inteligente. Empleando técnicas de tomografía lineal, Michael Wright, especialista en ingeniería mecánica del Museo de Ciencia de Londres, ha realizado aportaciones al estudio del artefacto. Wright ha encontrado pruebas de que el mecanismo de Antikythera podía reproducir los movimientos del Sol y la Luna con exactitud, empleando un modelo epicíclico ideado por Hipparco, y de planetas como Mercurio y Venus, empleando un modelo también epicíclico derivado de Apolonio de Pérgamo. Número 7. Paleodicción nodosum. Nudoso paleodicción es una criatura pensado para producir una cierta forma de paleodicción madriguera encontrado alrededor de los sistemas de dorsales oceánicas en los océanos Pacífico y Atlántico. Aunque los científicos han recogido muchas de las madrigueras de paleodicción nudoso, que nunca han visto uno vivo. Lo que un espécimen vivo se vería ampliamente debatido, con el debate que se divide en dos partes principales. Adolf Seilacher, que descubrieron los originales fósiles de paleodicción nudoso, la hipótesis de que la criatura es una especie de gusano que burrows en el sedimento alrededor de los respiraderos hidrotermales y desvía el flujo de agua a través de las madrigueras para coger comida o cultivar su propia comida. Peter Arrona, descubridor de las madrigueras modernos, sugiere que paleodicción nudoso puede ser en realidad una gran protista. Hay otros ejemplos conocidos de protistas alcanzando los tamaños que paleodicción alcanza, y se sabe que es infaunal. Los científicos corrieron varias pruebas en las madrigueras de paleodicción y no pudieron llegar a una única conclusión en cuanto a la forma de paleodicción. La única cosa que se puede estar de acuerdo es que hay muchos marcadores que sugieren que estas formas son causados por una criatura, y no por las fuerzas geológicas. Número 6. La bestia del mar de Cincinnati. Enorme y misterioso. Esa es la única definición que, por el momento, pueden dar los científicos de lo que de momento solo son capaces de definir como monstruo. Todo comenzó el año pasado, antes del verano, cuando un paleontólogo aficionado, Ron Fine, encontró algo muy raro en una zona rica en fósiles del estado de Kentucky. Supe inmediatamente que había descubierto un fósil poco común, declaró Fine, que tuvo que ir hasta en 12 ocasiones al lugar del descubrimiento hasta que consiguió extraer completo su hallazgo. Y es que el tamaño de lo descubierto es mayor que las pequeñas piezas que se suelen encontrar por aquellos lares. Más de 2 metros de largo y 68 kilos de peso. Ron Fine no sabía qué era aquello, a pesar de que, aunque es solo un aficionado, lleva el suficiente tiempo desenterrando fósiles como para tener grandes conocimientos de paleontología. En ese momento se hizo cargo del monstruo la Universidad de Cincinnati. Desde entonces, científicos de esa institución y de otros prestigiosos centros estadounidenses han estudiado el fósil, pero siguen sin saber qué es. Aunque le han puesto un nombre que habla del desconcierto que ha provocado en los científicos. Godzillus, como el monstruo japonés Godzilla. Nos tiene perplejos, declaró el profesor de paleontología Carl Brett el pasado martes, cuando la Universidad de Cincinnati organizó una reunión de la Sociedad Geológica de Estados Unidos para que sus miembros pudieran inspeccionar el fósil. Número 5. Sonido del Pacífico. ¿Recuerdan el sonido de Taos? Bueno, los sonidos del mar del Pacífico son algo parecidos. El bloop o slowdown, otro sonido hasta ahora sin fuente conocida que fue grabado en el fondo oceánico del Pacífico Sur en el verano de 1997. El que fue bautizado como bloop, fue registrado por una serie de micrófonos submarinos, en algunas ocasiones distantes entre sí por más de 5.000 kilómetros de distancia, que fueron usados durante la Guerra Fría por Estados Unidos para detectar el tráfico de submarinos rusos en el Pacífico Sur. En el verano de 1997, pese a que la Guerra Fría ya se había dado por finalizada, los hidrófonos continuaban siendo usados por NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, y fue cuando tras una revisión de los registros se encontraron con una serie de sonidos de ultra baja frecuencia lentos y decrecientes con frecuencias que duraban unos 7 minutos. El origen del sonido se ubicó entre las coordenadas 50 grados al sur, 100 grados al norte y 15 grados al sur, 115 grados al norte, pero a día de hoy su fuente emisora continúa siendo todo un misterio. Se ha postulado que el sonido podría provenir de un animal, ya fuere de una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco, o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul.
Sin embargo, no existe entre los cefalópodos conocidos ninguno cuya fisiología le permita producir este tipo de sonido. Cavidades rellenas de gas en especial, y un cetáceo más grande que la ballena azul debería subir a la superficie para respirar, con la posibilidad de ser observado. Hasta el presente no ha habido explicación del origen del sonido. Los esfuerzos posteriores para investigarlo han sido infructuosos, ya que no se ha vuelto a oír desde 1997. El punto de origen del bloop resulta relativamente cercano a la situación de la ficticia ciudad sumergida de Rie, la cual forma parte de la mitología de H.P. Lovecraft, con obras como La llamada de Cthulhu, que salió a la venta en 1926. Esto ha llevado a muchos de sus seguidores a establecer relaciones entre este fenómeno y la bestia llamada Cthulhu. En la mitología Lovecraftiana el antiguo y enorme Cthulhu fue encerrado en esta mítica ciudad. Las deidades Lovecraftianas, para comunicarse entre ellas, producirían unos sonidos de frecuencias ultra bajas. Número 4. Efecto placebo. Conocido por casi todos, el efecto placebo es uno de los fenómenos más llamativos. Pero, ¿puede ser eficaz el efecto de un medicamento inocuo? ¿Son las expectativas un factor determinante? ¿O existen otros muchos más factores determinantes? Por regla general, cuando hablamos de efecto placebo nos imaginamos una pequeña píldora inocua que la persona toma con fe para aliviarse de un problema determinado. Pero realmente no tiene por qué ser solo una píldora. El efecto placebo también puede producirse en tratamientos como la psicoterapia o incluso, en intervenciones quirúrgicas o en la ingesta de drogas. El placebo podemos definirlo por lo tanto, como cualquier procedimiento médico o sustancia que produce un efecto en el paciente por el poder de su intención terapéutica, no por su naturaleza en sí misma. Además, muchos tratamientos que son activos que provocan una mejoría real, también están constituidos por una parte o componente placebo. Es decir, la fe depositada por los profesionales junto a la del paciente aumenta en mayor medida su eficacia. Así, que ciertos medicamentos funcionen, no solo dependen del principio activo que los componen sino también de si el paciente piensa que funcionará o no, es decir del nivel de sus expectativas en relación al tratamiento. Pero también tenemos que tener en cuenta, que en las últimas investigaciones realizadas se ha afirmado que no existe solo un tipo de efecto placebo, sino varios, por eso se encuentran tantas dificultades a la hora de su estudio. Ya que no solo hay efectos placebo que implican la participación de las endorfinas, sino también existe otros que implican a la dopamina, y otros en los que no intervienen ninguna de estas sustancias. Número 3. Flujo oscuro. En cosmología física, el flujo oscuro es un mecanismo hipotético propuesto para explicar algunos resultados sorprendentes en estudios recientes del movimiento a gran escala de grandes cúmulos galácticos, que parecen desplazarse hacia una zona entre las constelaciones de Vela y Centauro. Se ha observado que la velocidad de los cúmulos es diferente de la que se podría esperar de la expansión del universo, y la velocidad no parece decrecer con la distancia, tal como sería predecible si estos cúmulos estuvieran acumulando velocidad como consecuencia de la gravedad ordinaria. Para explicarlo, los investigadores han postulado que diferentes partes del universo tienden a tener diferentes velocidades, un vestigio del Big Bang. Se sospecha que las fluctuaciones de estos campos de velocidad sean los responsables del movimiento de cúmulos. En algunos modelos de la inflación cósmica, se puede interpretar un modelo en el que la velocidad primordial fluctúa de un punto a otro como respuesta gravitacional a estructuras que por ahora permanecen fuera del universo observable. De hecho, en 2010, estudios realizados por científicos de la NASA utilizando 1000 cúmulos de galaxias situados hasta a 3000 millones de años luz, sugieren que este fenómeno puede estar producido o bien por la atracción gravitatoria de otro universo, o bien por una región del espacio-tiempo radicalmente distinta a la nuestra, pero en cualquier caso mucho más allá del universo observable. El modelo predice la existencia de dos regiones, en este universo, uno de los cuales podría ser el encontrado por Alexander Kashlinsky. La otra región con tal comportamiento estaría en una posición inaccesible y no observable de nuestro universo. En 2005, Laura Mersini-Houghton, física teórica de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y Richard Ollman, profesor de la Universidad Carnegie Mellon, predijeron la existencia de ciertas anomalías en la radiación de fondo, debidas a la atracción gravitatoria que otros universos ejercerían sobre regiones del nuestro. Número 2. Kepler 78b. Anteriormente conocido como Kikocho 43, 57, 66, b, Kikocho 43, 57, 66, b, es un planeta cuyo tamaño es ligeramente mayor que el de la Tierra.
Orbita alrededor de su Sol en una órbita de solo 8,5 horas y refleja del 20% a 60% de la luz que recibe de él. Su masa está acotada a no más de 8 masas terrestres, pero se espera que la masa real sea mucho menor. La temperatura en el lado diurno del planeta asciende a valores entre 2300 y 3100 K, mientras que la temperatura del otro lado sigue siendo desconocida. Este planeta fue descubierto en 2013 mediante el análisis de datos del telescopio espacial Kepler. El planeta fue encontrado no solo por los tránsitos por delante de su estrella, sino que también se detectaron su ocultación y la luz reflejada de la estrella debido a las fases orbitales. No tiene objeto de designación Kepler de interés como el análisis de datos automática faltado este planeta debido a su corto periodo. Número 1. Bolas de fuego del Naga. Es un fenómeno que ocurre en el río Mekong, situado en Tailandia, provincias de Nong Khae y San, y en Laos, en el cual bolas de fuego que brillan intensamente se elevan de las profundidades. Las bolas son de color rojizo y sobre el tamaño de un huevo. Se levantan un par de cientos de metros antes de desaparecer. El número de bolas de fuego es variable, se informó de entre decenas de miles por noche. 1. Las bolas de fuego se han visto durante siglos y se pueden observar más a menudo alrededor de la noche de Aukwang Pansa, al final del retiro budista de las lluvias, en octubre, aunque las exhibiciones también se han divulgado en marzo, abril, mayo, junio y septiembre. El fenómeno, que cada año atrae a millares de turistas, coincide con el final del Festival Budista de Lent en la provincia de Nong Khae cerca de la frontera con Laos en las noches de luna llena de octubre. Los nativos creen que son producidas por el dios serpiente Naga. Los científicos especulan con algún tipo de fermentación en el fondo del agua y hay quien dice que son disparos o bengalas de soldados.